Buenos días, mi nombre es Juan David Jiménez y esta es la presentación del trabajo final de Hannah Arendt de este semestre. Este video ensayo eh, versa sobre la característica política y social principal de las masas. Siguiente. La tesis de este ensayo consiste en que el hombre masa se caracteriza principalmente por su aislamiento y su falta de relaciones normales y cuando hace parte de un movimiento totalitario es aislado completamente. Siguiente. Primer argumento. Eh, Abolición de las libertades democráticas a causa de la ruptura del sistema de clases, carácter político del aislamiento. Para Arendt, el ejercicio de las libertades democráticas solo funciona donde los ciudadanos pertenecen a grupos y son representados por ellos o donde forman una jerarquía social y política. La ruptura del sistema de clases, la cual trajo consigo la ruptura del sistema de partidos, despojó de jerarquía social al hombre masa y al populacho. Sí, respecto de esto, me parece pertinente la lectura de una cita eh, del Companion sobre Hannah Arendt. ¿Sí? Arendt sostenía que la mayoría de los reclutas del movimiento totalitario pertenecían a las masas, personas desarraigadas y desorientadas que ya no tenían un sentido claro de la realidad ni de sus propios intereses porque el mundo en el que habían vivido había sido destruido por los trastornos del desempleo, la inflación, la guerra y la revolución. Eh, y siguiendo con este argumento, para mostrar la pérdida de individualidad del hombre masa, Arendt lo compara al miembro del populacho. Esa pérdida de individualidad tiene que ver principalmente pues, con que el hombre masa pierde su individualidad eh, a diferencia del hombre del populacho, porque el hombre del populacho, que estaba dominado por la burguesía, debía pugnar por su vida y por sus intereses, y eso le da identidad y le proporciona también intereses individuales, así sea solamente para sobrevivir a la competencia implacable por el éxito que caracterizaba a la burguesía. A diferencia del hombre del populacho, el hombre masa no tiene individualidad porque pues, no tiene intereses personales. ¿Sí? Siguiente. Ahora voy a abordar el carácter social, el carácter político todavía del aislamiento. La pertenencia a un grupo político o social es fundamental para crear vínculos y defender intereses comunes. Es decir, la ruptura del sistema de clases privó al hombre masa de la posibilidad de juntarse con los demás para defender sus intereses en el ámbito político. Por eso es indiferente a las decisiones políticas de su comunidad. Este apartado se relaciona con la anterior diapositiva, en la medida en que explica cómo es tan importante esa jerarquía social o política para poder ejercer las libertades de la democracia, que consisten pues, en la participación política y en la consecución de intereses personales, por ejemplo, haciendo parte de un sindicato o afiliándose a un partido, cosa que el hombre masa no hace porque es indiferente a esto, pero esa indiferencia se debe a que no hay una jerarquía que lo incluye, que le dé un lugar dentro de la misma, ni social ni políticamente. Y a propósito de eso también está el ejemplo de Stalin. Stalin él liquidó a las clases y al principal órgano de representación política de Rusia a través de purgas masivas. Stalin lo que hizo fue crear condiciones para el consecuente advenimiento del totalitarismo y lo que hizo fue liquidar a clases principales, a las clases que había creado Lenin y al órgano de gobierno principal de Rusia, en ese entonces que era los soviets. Sí, pues los elimina los suficientes, los extermina, los mata para acabar con esa jerarquía. Porque eso es como una especie como de condición necesaria para la dominación total que después va a instaurar el, el stalinismo como movimiento totalitario en Rusia. Siguiente. El segundo argumento concierne al carácter social y personal del aislamiento. Atomización, la atomización social y la individualidad extremada que caracteriza al hombre masa como individuo dentro de sus relaciones en su vida privada y personales. ¿Sí? Entonces, una de las características de esto y del hombre masa es el desprecio de las normas del sentido común, pérdida radical del interés por sí mismo, angustia centrada en el yo, y para esta angustia centrada en el yo
considero pertinente la lectura también de una cita de los orígenes del totalitarismo. Esta amargura centrada en el yo, empero, aunque repetida una y otra vez en el aislamiento individual, no constituía un lazo común, a pesar de su tendencia a extinguir las diferencias individuales, porque no se hallaba basada en un interés común, económico, social o político. Esto habla de nuevo, remarca de nuevo esta atomización social, a pesar de que, por ejemplo, el hombre masa comparte su cualidad de superfluo y su cualidad de prescindible con todos sus contemporáneos y con los hombres masa que lo rodean. Esta cosa que tienen en común, este elemento, no lo lleva a acercarse a ellos, ¿sí? Y a formar una comunidad con intereses específicos. Y en tercer lugar, la inclinación a las ideas abstractas como guías de vida. Que esto pues tiene que ver también con la ideología que posteriormente se va a instalar en el totalitarismo. Siguiente. En el movimiento totalitario, cuando un hombre más hace parte de uno, además de las anteriores características de las masas, cuando hacen parte del movimiento totalitario deben serle completamente leales. Y aparece también el sistema de culpabilidad por asociación, que fue algo creado por Stalin para acusar a las personas que rodean y que son íntimas con personas que potencialmente son sospechosas de algún crimen contra el Estado. Lo que lleva a la gente pues o sea, lo que lleva, esa lealtad lleva la lealtad incondicional al movimiento destruye los lazos sociales y familiares, o sea que lleva a la destrucción de las relaciones personales de la persona y de la vida privada, que ratifica esta individualidad extremada del hombre masa dentro del movimiento totalitario. Ya antes de él, además de las características anteriores, ya él ya no tiene sentido común, ya no tiene jerarquía, pero en el caso en el movimiento totalitario, la, su, su capacidad de unirse a los demás queda totalmente cohibida y es imposible. Queda totalmente subyugado a la libertad del partido. No, la cagué. Pere. Siguiente. Pues estas son las conclusiones sobre la característica principal de las masas. Aunque el movimiento totalitario aísla completamente al hombre masa, ya sin dirigentes totalitarios está aislado y no tiene relaciones normales. ¿Sí? Lo que se da en el totalitarismo es una exacerbación de ese aislamiento. Y en segundo lugar, los intereses comunes son fundamentales para obtener relaciones sociales normales, para tener relaciones sociales normales significativas y organizarse políticamente. Siguiente. Yo también pues quería hacer como una especie como de reflexión alrededor del tema, que también refleja una inquietud que me dejó la lectura, y es la siguiente. A propósito de la indiferencia política de las masas que constituyen la mayoría de personas en los países democráticos, queda sin resolver la cuestión de la representación política. ¿Cómo integrar a las masas a alguna organización política en la sociedad contemporánea? Creo que esta pregunta subyace a la importancia que tiene el espacio común en el que pues, se reúnen las personas y persiguen sus intereses. Entonces, ¿qué hacer con toda esta masa de personas, de hombres masa que no se pueden integrar a los partidos? ¿Sí? Y pues con eso pues termino el video. Muchas gracias.